Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, verso 4. Y como tenemos de costumbre, vamos a leer este único versículo de manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Vamos a tener una palabra de oración con el pastor. Padre, gracias. Sí, Señor, en esta mañana te damos a ti toda gloria, toda honra. Pues tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro protector. Y eres tú quien nos ha guardado hasta el día de hoy, Señor. Y que por tu palabra nos podamos conducir. Háblanos en esta mañana nuestra vida. Mira el tema que vamos a tratar. Que tú seas hablando, revelando, esclareciendo, resplandeciéndonos por medio de tu Santo Espíritu y por medio de tu palabra en nuestra vida, y que por esta palabra podamos conducirnos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Este pasaje que acabamos de leer es un pasaje muy conocido. En Deuteronomio 6:4 dice: Oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este versículo está intrínsecamente, está conectado con la ley. La ley que Dios le dio a Israel y que tiene muchas aplicaciones para nosotros en los días actuales. Por otro lado, cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con los evangelios. Tanto la ley como los evangelios pertenecen de una manera respectiva. La ley pertenece al Antiguo Testamento y los evangelios pertenecen al Nuevo Testamento. La ley podríamos decir que son los primeros 5 libros del Antiguo. Los evangelios son los primeros 4 libros. Son libros sagrados, son libros de origen divino que integran el canon de las Sagradas Escrituras. Tanto los 5 primeros libros como los 4 primeros libros del Antiguo y del Nuevo Testamento tienen igual autoridad. Son regla para nuestra vida, son regla de fe y práctica. Sin embargo, tienen funciones diferentes. Los preceptos, los principios, las enseñanzas, las narraciones de la ley tienen aplicaciones en los evangelios. Y es por eso que de gran importancia que usted lea la Biblia, y es de gran importancia que usted conozca esta relación que hay en estos 9 libros, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento y los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué es importante que usted conozca? Porque en ellos hay una relación que conforman, por un lado, el Pentateuco, los libros de la ley, y por otro lado tenemos el mensaje de Cristo en los evangelios. Porque tanto la ley y los evangelios nos revelan a Jesús. La ley y los evangelios nos revelan a Jesús. Y eso es lo que hoy queremos hablar brevemente. Primeramente, examinemos lo que nosotros conocemos como el Pentateuco o la ley de Dios. Quiero aclarar esto porque tal vez usted mañana escuche el Pentateuco. Cuando hablamos del Pentateuco nos referimos a estos libros. Quiero leer lo que dice en Éxodo. Usted manténgase ahí todavía en Deuteronomio. En Éxodo 24:12 dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mi monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Mire, Pentateuco, esta palabra que la vuelvo a repetir, es una palabra que viene del griego. Se deriva de 2 términos. Por un lado, la palabra
penta y la palabra teuchos o teucos, ¿qué significan? Esto significa 5 volúmenes. La palabra Pentateuco significa 5 libros o 5 volúmenes. Por eso son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Es decir, son Génesis. Diga. Yo le escuché decir griego. Sí, la palabra Pentateuco viene del griego. Pero los libros, claro, son escritos en hebreo. Pero esta palabra se deriva. La palabra Pentateuco se deriva. ¿Por qué? Porque las primeras versiones de la Biblia, hay 2 versiones que son antiguas, y ni siquiera versiones de la Biblia, sino las versiones del Antiguo Testamento. Hay una versión que es conocida como la Septuaginta. Esta palabra significa de los 70, porque se dice que fueron 70 escribas hebreos, pero que tradujeron del hebreo al griego. Y estos escribas les llamaban a los primeros 5 libros el Pentateuco. Usted no va a encontrar esa palabra en la Biblia, sino es algo que a veces se dice, algo que a veces en un culto o a veces en un seminario, o alguien dice los libros del Pentateuco. Por ejemplo, hay un libro escrito por un maestro bíblico, creo que él es Pablo Hock, no estoy bien seguro, pero ese libro se llama El Pentateuco. ¿Y de qué trata ese libro? De un estudio de los primeros 5 libros de la Biblia, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Por ejemplo, hoy día leímos en Deuteronomio 6:4 que dice: Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, la palabra Deuteronomio, ¿qué significa? Significa segunda ley. ¿Por qué este nombre Deuteronomio significa segunda ley? Porque en el libro de Deuteronomio, Moisés por segunda vez repite muchas cosas que usted encuentra en Éxodo, muchas cosas que usted encuentra en Levítico, muchas cosas que usted encuentra en Número. Él hace un recuento de los años que estuvieron en el desierto, y fue en el desierto, en el monte Sinaí. Por eso leí en Éxodo, mire, Dios le dice a Moisés, Jehová dijo a Moisés: sube a mi monte. ¿A qué monte? Al monte Sinaí. Sube a mi monte y mire, y espera allá, y te daré tablas de piedras y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Por ejemplo, la palabra ley, ¿cómo es en el hebreo? No quiero que usted se haga judaizante, pero a veces es bueno saber estas palabras porque alguien las dice. La palabra ley en el hebreo es la palabra Torah. Pero ¿qué significa la palabra? Es un término bien amplio. Significa enseñanza, significa instrucción. A veces la palabra Torah o la palabra ley se refiere a esos 5 libros, pero a veces también la ley se refiere a toda la Biblia o a todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, la ley de Jehová es perfecta. En ese versículo está la palabra Torah, pero lo que nos lleva es que la instrucción completa de Dios es perfecta. Entonces no solamente son los 5 libros, sino es toda la Escritura. Por eso es que algunas veces hemos leído ese versículo que dice Pablo: toda la Escritura es inspirada por Dios. Es decir, los 5 libros fueron inspirados, los 4 evangelios fueron inspirados, y así los diferentes libros de la Biblia. Mire, como le decía, la palabra Torah significa instrucción, enseñanza, dirección. En las páginas de la Biblia
Muchas veces se utiliza como decir la ley. La palabra ley, como les decía, puede significar los 5 primeros libros, todo el Antiguo Testamento o toda la Biblia. Pero ¿qué más quiero decirles? Que hay una grandeza en la ley. Y ahorita me quiero referir a los 10 mandamientos, porque recuérdense lo que Dios le dice a Moisés. Mire, Dios le dice a Moisés: sube a mi monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñar. Usted sabe que Dios le dio en el monte Sinaí 2 tablas de piedra. La Biblia dice que estaban escritas con el dedo de Dios. No es que Dios tiene una mano, sino que está hablando que con el poder de Dios se escribieron allí. Porque Dios es espíritu. Solo que para que usted y yo podamos comprender, porque ¿cómo usted escribe? Con las manos. Usted coge su dedo y coge el bolígrafo. Entonces cuando dice con el dedo de Dios, significa que fue Dios mismo el que escribió con su poder. Pero mire, esos 10 mandamientos se descomponen en 2 grupos. Los primeros 4 tienen que ver una relación con Dios. Por eso, volviendo allá a Deuteronomio, mire lo que nos dice el verso 5. Deuteronomio 6:5. Mire lo que dice Deuteronomio 6:5 en adelante. Mire, lea Deuteronomio 6:5 en adelante. Lea, Pastor Héctor. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ya, ahora quiero que vaya, Pastor Héctor, usted mismo vaya a el capítulo 22, si no estoy mal, de Mateo, donde al Señor le preguntan, le hacen la pregunta acerca del gran mandamiento. Sí, 22, usted manténgase allí en Deuteronomio, no se vaya de Deuteronomio. Para aprovechar el tiempo, léanos desde el verso 36 hasta el 40, capítulo 22. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Siga. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mire, toda la ley, y dice, mire, y los profetas, él está abarcando todo el Antiguo Testamento. Ahora quiero que nos centremos en la ley. Mire, la ley se basa en ¿qué? En 2 cosas. Primeramente, amar a Dios con todo el corazón, con todo lo que somos. Y en segundo lugar, amar al prójimo. Por eso le decía, los primeros 4 mandamientos, como no te harás imagen, no tendrás dioses ajenos, no tomarás el nombre del Dios, de tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo. Esto tiene que ver con amar a Dios. Pero luego dice, honra a tu padre, no mates, no robes, no hurtes, no codicies, no digas falso testimonio. Eso tiene que ver con el prójimo. Ahora, mire, además de esos 10 mandamientos, habían otro grupo de mandamientos. Y quiero leer lo siguiente, mire, la ley presenta 3 aspectos. Tal vez usted ya había escuchado porque aquí el pastor Héctor ya lo ha enseñado. Mire, en primer lugar tenemos la ley moral. Esos son los 10 mandamientos, exactamente son los 10 mandamientos. Ahí usted ve la moralidad de Dios, la santidad de Dios reflejada en esos 10 mandamientos. Pero el principio básico de esos 10 mandamientos, ¿cuál es? Es el amor. Por eso el Señor Jesús, ¿qué dice? El primer mandamiento es amar a Dios. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo.
Pero esa es la ley moral de Dios, porque Dios es amor. Mire, la ley moral tiene vigencia permanente para todos los pueblos. Pero ahí venía otro punto de la ley que usted no encuentra en los 10 mandamientos, pero usted encuentra en Éxodo, usted encuentra en Levítico. Eso se llama la ley ceremonial, donde usted ve la liturgia religiosa, los sacrificios, cómo era el culto, cómo ellos tenían que ofrecer, cómo tenía que vestirse el sacerdote, cuáles eran los elementos que formaban el tabernáculo, todo lo que tenía, las fiestas de los judíos. Y también había la ley civil, que esto se refiere a la responsabilidad del israelita como ciudadano. El israelita tenía que al 8º día, todo niño varón tenía que ser circuncidado. ¿Eso fue para quién? No para nosotros. Fue para el judío, para el israelita. El israelita tenía que privarse o tenía que abstenerse de ciertos alimentos, como el puerco, como el conejo, como el cuy, etcétera, un pocotón. Ellos no podían comer ni siquiera, creo que camarón. Miren, tenían que comer, tenían una dieta ya establecida. Todo eso era la ley. Ahora, todo eso tiene un significado, tiene una aplicación para nuestros tiempos. Mire, eso es lo que es la ley. Nuestra declaración de fe como Asamblea de Dios enseña que la ley de Moisés es el código de leyes más importante de la antigüedad. ¿Por qué? Por su santidad, por su carácter espiritual y por su autoridad divina. La ley que dice la Biblia que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es espiritual. Eso lo dice en Romanos capítulo 7, del verso 12 al verso 14. Yo estoy resumiendo esos versículos. Dice que la ley, vuelvo a repetir, la ley es santa. La ley es, dice, y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es espiritual. ¿Por qué? Porque fue dada por Dios. Mire, en el tiempo de Moisés ya habían otros códigos de leyes, pero la ley de Dios está por encima. ¿Por qué? Porque lo que hicieron aquellos hombres, aquellas leyes, muchas veces se iba hasta contra la moralidad. Por ejemplo, en los tiempos antiguos, un hombre, si no tenía mujer, podía coger a su esclava y la tenía como su mujer. Y los hijos que tenía con la esclava no eran de la esclava, sino eran de... Pero cuando usted va a la ley de Dios, usted va a ver aún eso de la esclavitud, pero usted la va a ver desde otra perspectiva. Y el hijo de la esclava tenía derechos. Por eso es que la ley de Dios está por encima. El esclavo, ¿por qué Dios permitió la esclavitud? Primeramente como un sinónimo de lo que es el pecado. Pero ¿cuándo es que una persona podía ser esclava? Cuando tenía una deuda que no podía pagar. Entonces esa persona le servía por 6 años. No le servía por toda su vida. Él no era esclavo para siempre, sino por 6 años. Por más que la deuda en 6 años no se pagase, esa persona tenía que solamente trabajar 6 años. Y el 7º año era puesto en libertad, salvo que el esclavo le dijera a su amo: yo quiero seguir siendo su siervo. Y el patrón ahora tenía que tratarlo como a un hijo suyo. Mire, por eso es que la ley de Dios es superior. Ahora, ¿hay una relación entre la ley y la fe en Cristo? Claro. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos afirman. ¿Cuál era la función? La función de la ley era transitoria. Mire lo que nos dice, manténgase usted allí, Pastor Héctor, Hebreos capítulo 10, el verso 1. Mire lo que nos dice en Hebreos 10:1. Usted manténgase allí en Deuteronomio. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los
mismo sacrificio que se ofrece continuamente cada año a ser perfecto a lo que se acerca. Mire lo que nos dice, que la ley era sombra, no era la realidad que Dios quería para el hombre. Era solamente una sombra de lo que vendría. Y además, esto era algo que cada año, por ejemplo, mire, el sacerdote, esto ya lo hemos enseñado aquí, al año tenía que ofrecer un sacrificio por toda la nación. Era un sacrificio especial por toda la nación. Pero el sacerdote primeramente ofrecía un sacrificio por sí mismo y luego uno por la nación. Y miren lo que nos dice Pablo en la carta a los Gálatas. Yo voy a leer lo que dice en Gálatas capítulo 3. Usted manténgase allí, el verso 24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es un ayo? Esta palabra quiero aclarar. Es como lo que nosotros hoy podríamos decir como un niñero. Mira lo que pasaba, porque el Nuevo Testamento ya lo tenemos en el tiempo de Jesús. Lo que acabo de leer en Gálatas es en el tiempo de Jesús. Y ahí había, mayormente el mundo estaba influenciado por la cultura griega. ¿Qué hacía la gente que tenía posibilidad económica? A sus hijos le ponían un instructor personal, como un maestro. Esa persona trataba de conducirlo por la moralidad en aquellos tiempos, por darle patrones. Es como decir, mira, así te tienes que sentar, así tienes que caminar, así tienes que hablar, esto tienes que comer, esto no tienes que comer, así tienes que portarte, le decía aquella persona. Ese era un ayo. Pero hasta la función del ayo o la función del niñero era por un tiempo. Ya cuando el niño ya dejaba de ser niño y ya pasaba a ser adulto, el niñero terminaba su función. Así mismo fue la ley. Dios le dio al pueblo de Israel mandamientos, le dio preceptos, le dio enseñanzas, le dio la ley ceremonial, le dio la ley civil. Pero eso era hasta un tiempo. ¿Por qué? Porque la ley fue dada por una razón: para revelar el pecado, para demostrar la necesidad de la gracia. Yo le voy a leer ahí mismo en Gálatas, capítulo 3, el verso 19, dice de la siguiente manera. Gálatas capítulo 3, el verso 19, dice de la siguiente manera: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en medio de un mediador. Mire, la ley fue por un tiempo. Porque ¿qué pasaba? Mire, si usted tiene los 10 mandamientos básicos y además de eso habían otras normativas. Pero ¿qué pasaba con una persona que violaba uno de los 10 mandamientos? Esa persona era culpable de toda la ley. Es como que usted diga, bueno, mire, yo no robo, yo no hago esto, ni esto, ni esto, ni esto, pero yo violé esta ley. Entonces, ya usted es culpable de toda la ley. Y cuando uno era culpable de toda la ley, ¿cuál era la paga? La paga es la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, la ley era la ley que nos revela que usted y yo somos pecadores, porque nadie podía cumplir o nadie pudo
cumplir toda la ley. La ley encerró a la humanidad bajo el pecado, dice en Gálatas 3:22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo, en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Entonces, ¿así qué pasa? Nadie puede salvarse por las obras de la ley. Usted no es salvo por obras. Usted no es salvo porque usted viene al culto. Usted no es salvo porque usted ofrenda, diezma, porque usted santifica su vida. Todo eso es bueno. Pero usted es salvo ¿por qué? Por gracia. Porque ¿qué hizo Dios? Dios Padre envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyese no se pierda, sino que tenga vida eterna. Usted no hace nada para salvarse. Usted no puede ser salvo por sí mismo. Dios envió a su Hijo. ¿Usted qué es lo que ha hecho? Ha creído que Jesús es el Hijo de Dios. Ha creído que si usted le rinde su vida a Jesucristo, Él le ha dado salvación y vida eterna. Dios en su gracia nos dio la salvación. La obra de Cristo, ¿qué hace? Nos rescató, como dice Gálatas 3:13, dice así: Cristo, mire lo que hizo Cristo. Cristo nos redimió, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, porque hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. ¿Qué hizo el Señor? Él tomó nuestro lugar. Él se hizo maldición por nosotros, porque usted y yo todos, como dice Pablo, hemos pecado. Todos pecamos, uno más, otro menos. Uno dijo, bueno, yo violé este mandamiento, pero todo aquel que violó un solo mandamiento de la ley, ya se hizo culpable de todos los demás mandamientos. ¿Quién no ha mentido? ¿Quién en su vida antigua no tomó el nombre de Dios en vano? A veces, hasta hoy, hermano, podemos tomar el nombre de Dios en vano. Tengamos mucho cuidado. Mire, para el israelita, para el judío, pronunciar el nombre de Dios era algo serio. Y a veces para nosotros decir Jesús, Dios, es como decir cualquier palabra. En otros países, si usted va a España, en Estados Unidos, o aquí mismo, a veces el nombre de Dios se lo utiliza hasta para insultar. Nosotros no estamos para maldecir, nosotros estamos para bendecir, hermanos. La ley nos señala que somos pecadores, pero la ley también mostraba que era a través de un sacrificio que el hombre podía ser redimido del pecado. Y la ley señala a Cristo, la ley señala la obra de Cristo, y Él nos dio vida por el Evangelio. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, el verso 10, 2 de Timoteo, capítulo 1, el verso 10 dice: pero ahora que ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? Por el Evangelio. Mire, hoy usted recibe vida eterna. ¿Por qué? Por el mensaje del Evangelio. Ayer el pastor decía, y vuelvo a decir algo que ya hemos dicho: el Evangelio no es religión. El Evangelio es poder, poder de Dios para salvación y vida eterna a todo aquel que cree en Jesús, a todo aquel que le sigue a Cristo, a todo aquel que rinde su vida a Cristo. Cristo le otorga vida y vida en abundancia. Es importante que usted obedezca así, pero no es porque, bueno, es que yo, como el fariseo, yo diezmo, yo ayuno.
Es el deber del cristiano buscar de Dios. Es el deber del cristiano santificarse. Es el deber del cristiano practicar las disciplinas espirituales como la lectura de la palabra, la oración, el ayuno, el congregarse. ¿Por qué? Porque eso beneficia la vida espiritual. Pero la salvación no es por lo que yo haga. Lo que yo hago es el reflejo de lo que soy. Si somos salvos, daremos frutos buenos. Si somos salvos, santificaremos nuestras vidas. Si somos salvos, buscaremos constantemente servir al Señor. Y si nos extraviamos, ¿qué tenemos que hacer? Volver inmediatamente a la senda verdadera, la senda de la vida. La ley lo que nos revelaba es que necesitábamos un redentor, un salvador. Y ese es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora que estamos, ahora como tenemos a Cristo, hemos sido liberados de la ley. ¿De qué ley? De la maldición de la ley. Porque como no podemos cumplirla, alguien ya la cumplió. Y Él la cumplió por nosotros. Ahora, no significa que nosotros ahora vamos a hacer de la libertad un liberty, sino que como el Señor Jesús enseñó cuáles son los dos principios de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Porque usted ora, porque usted se congrega, porque usted santifica su vida, porque usted diezma, porque usted ordena su vida, porque usted tiene que amar a Dios con todo su corazón. Y en respuesta, no solamente ama a Dios, sino que ama a su prójimo como a sí mismo. Entonces, hermanos, hemos sido liberados de la maldición de la ley. Vivimos bajo la sublime gracia de Dios. Y todo el que permanece en Cristo, dice Juan, no peca. ¿Qué está diciendo? No significa que usted mañana no va a pecar, pero significa que usted no practica, no busca, no anhela pecar, sino que ahora usted ha sido libre del poder del pecado y usted ahora tiene un completo. Ahora sí tenemos, porque antes teníamos libre albedrío, pero un libre albedrío inclinado al pecado. Hoy tenemos libre albedrío, tenemos naturaleza pecaminosa, pero también tenemos la naturaleza que nos ha sido dada por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer es alimentar nuestra vida espiritual para vencer toda práctica del pecado. En segundo lugar, veamos ahora, hemos visto la ley. La ley nos revela, la ley nos señala, la ley de Dios nos señala que necesitábamos un redentor. Y eso es lo que muestran los evangelios. Los evangelios nos presentan el mensaje de Cristo. Mire, la palabra evangelio, brevemente, ya le hemos dicho, significa buenas noticias, buenas nuevas, que hay salvación, que hay vida eterna. Mire, ahora tenemos 4 evangelios. Hermana Mercedes, diga los 4 evangelios. ¿Cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Lucas, Marcos, Juan. Muy bien. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que lo digo un poquito desordenado, pero lo digo los 4. Mire, los primeros 3. A estos 3 que son Mateo, Marcos, Lucas, también se les conoce como evangelios sinópticos. ¿Pero por qué? Porque usted va a ver que hay mucho parecido. Es decir, muchas cosas que usted encuentra en Mateo, las va a ver en Marcos y las va a ver en Lucas. Hay ciertas diferencias porque cada uno de los evangelios tiene su propia identidad, tuvo su propio autor y tiene su propio propósito, podríamos decir, pero son muy similares. Los primeros 3 evangelios nos muestran el ministerio de Jesucristo, especialmente en la región de Galilea. Y nos muestran la última semana de Jesús o los últimos días que estuvo en Jerusalén. Por otro lado, Juan es diferente. Juan más se enfoca en el ministerio de Jesús en Judea. Nos presenta parte del primer año del ministerio de Jesús. Este año
Terminamos el estudio de Lucas. Usted vio que estudiamos el libro de Lucas, íbamos capítulo tras capítulo. Y qué hermoso, y eso que no profundizamos, porque solamente hicimos 37 enseñanzas. Si usted se pudiera a estudiar de una manera mucho más profunda, tranquilamente salen más de 100 enseñanzas del Evangelio de Lucas. Y así de cada uno de los evangelios. La palabra de Dios es profunda. Pero el propósito, la grandeza de los evangelios, ¿cuál es el mensaje del evangelio? El mensaje del evangelio, por un lado, es el mensaje del reino de Dios. Especialmente usted lo va a ver eso en el evangelio de Mateo. Mire cómo empieza Mateo. Mire, Mateo 1:1. Vaya Mateo 1:1. Mateo 1:1. Vamos a ver algunas cosas de Mateo, brevemente. Mateo, Nuevo Testamento. Mire, nos presenta un árbol familiar y mire cómo empieza. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mire, antes de Abraham nos señala a quién, a David, hijo de David, hijo de un rey, en otras palabras. Porque Jesús venía ¿para qué? Para establecer el reino. ¿Y por qué no se estableció? Porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero un día se establecerá el reino en su segunda venida. El Señor sabía que en la primera venida no se iba a establecer, pero ya el reino está en nosotros. Amén. Y está entre nosotros. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes, el Señor de Señores, dio su vida en rescate. Y ahora todos los que han venido a Cristo pertenecen al reino de Dios. Estamos aquí como ¿qué? Como embajadores. Amén. Por eso es que un cristiano tiene que dar testimonio, aún en su forma de vestir. Usted no va a ver un embajador que se viste como le da la gana. Usted va a ver un embajador de un país, así sea un país muy pobre, pero usted va a ver a un embajador bien vestido. Usted no va a ver que un embajador habla como le da la gana. Él tiene que hablar de una manera correcta. Usted va a ver que un embajador se cuida. Ahora usted no lo haga para que la gente haga, qué bueno, no. Usted todo lo que haga, hágalo por la gloria o para la gloria de Dios, porque el evangelio es un mensaje del reino de Dios. El Señor Jesús, después de su bautismo, de su victoria en la tentación en el desierto, pasó predicando la llegada del reino de Dios. Mire lo que dice Mateo 4, el verso 17, dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire, y en los demás evangelios usted va a ver que la predicación del reino es un tema central de Cristo. El apóstol Juan en su evangelio enfatiza que el reino divino no era de este mundo. Jesús no vino a traer un reino en un sentido material. Su primer aspecto, el primer aspecto del reino de Dios es de carácter espiritual. ¿Por qué? Porque la condición del hombre está perdida. Espiritualmente el hombre estaba muerto. Por eso el Señor vino a darnos vida, pero vida espiritual. Porque antes estábamos separados de Dios. Ahora por medio de Cristo hemos sido reconciliados. Entonces mire, es muy importante esto, hermanos. Él se presenta como el Hijo de David, como el Hijo de Dios. Su venida, su primer venida, ¿qué es lo que causó? Fue el comienzo, fue la inauguración del reino de Dios aquí en la tierra. Quiero que me entienda, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre han sido rey. El reino de Dios siempre ha existido. Pero cuando Cristo vino a establecer el primer aspecto de su reino aquí en la tierra. Un reino espiritual. Pablo dice: mas vosotros sois, Pedro que dice, mas vosotros sois real sacerdocio. Somos reyes y sacerdotes en nombre de Dios.
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis al mundo las virtudes de Cristo, las virtudes del Evangelio, el cual nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, en segundo lugar, ¿cuál es otro aspecto? ¿Cuál es un aspecto muy importante del mensaje del Evangelio? El mensaje de salvación. Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él le dice a la gente: arrepentíos. Mire lo que nos dice Lucas 2. Usted manténgase allí, Pastor Héctor. Lucas 2, el verso 11. Quiero ir rápido, por eso manténgase usted allí. Preste atención. Lucas 2, 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Mire, usted va a ver en los evangelios diferentes títulos para Jesús. Pero ahí encontramos tres títulos: Salvador, Cristo y Señor. Él es primeramente Salvador. Él es Cristo, el Mesías, el enviado por Dios. ¿Para qué? Para salvar. Y Él es el Señor, porque Él es el único que tiene poder sobre la vida y la muerte. Él es el que otorga salvación y vida eterna a todo el que cree. Por eso es que Mateo dice en 1:21 que Jesús vino a salvar al pueblo de los pecados. Y Marcos afirma que hay que creer en Cristo para ser salvo. Lucas, ¿qué nos dice? Que Él vino a salvar a lo que se había perdido. Y Juan dice que Él vino a ser el Salvador del mundo. Por lo tanto, el mensaje de la salvación, hermanos, ¿qué es la salvación? Es un acto de amor. Porque de tal manera amó Dios. Es un acto de amor, pero también es de gracia divina. Y todo esto es por los méritos, por la obra de ¿quién? De Jesucristo. ¿Cuáles son los elementos de esta salvación? La fe y la gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Fe en el sacrificio de Cristo, arrepentimiento de pecados y el nuevo nacimiento. Cuando usted tiene fe en Jesucristo, entonces ¿qué va a pasar? Viene usted a dar el siguiente paso, el paso del arrepentimiento, y entonces ahí se produce el nuevo nacimiento. Por eso es que Jesús declaró: el que cree en mí tiene vida eterna. Y para finalizar, haciendo una conexión entre la ley y los evangelios. La ley y los evangelios nos presentan un mensaje transformador. ¿Por qué? Porque Dios quiere transformar nuestra vida. Pero primeramente, ¿qué va a hacer? Va a transformar nuestro carácter. Miren lo que he encontrado, esta definición de carácter. Dice que carácter es la forma adecuada de cada persona para actuar y expresarse. Por eso es que Dios dio la ley. Ahí usted encuentra las pautas básicas. Como cristianos, ¿por qué no tenemos un solo Dios? Recuerden, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y usted puede decir, pero no que es Padre, Hijo, sí, es una unidad. Es un Dios trino en tres personas. Hay un solo Dios en tres personas. No tenemos tres dioses, no tenemos un Dios de tres cabezas, no. Es un Dios en tres personas. Ahora, Él es espíritu y por eso Él señala cómo se lo debe adorar. No te harás imagen. Y Él dice, con mi nombre, mucho cuidado, tenle mucho temor, tenle mucha reverencia. Miren lo que pasa en ciertos países. Hace años atrás había el reino de Corea. No sé si esto pasaba en otros reinados de Asia, pero el nombre del rey no se podía mencionar. Al rey se lo conocía por un seudónimo, por un sobrenombre. Pero el nombre del rey de Corea no se podía nombrar. Y si alguien lo nombraba, era pena de muerte. Mire, si eso pasaba con un hombre, usted y yo tenemos que tener reverencia al nombre de Dios. No debemos utilizar el nombre para juramentos. No, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no.
Hoy ya no tenemos un día como el sábado, pero todos los días podemos presentar nuestra vida como sacrificio santo, agradable a Dios. Tenemos un día como el domingo en que aprovechamos el domingo como un día para, en especial, reconocer la grandiosa obra de la salvación, de la resurrección. Hermanos, pero el Señor no solamente quiere transformar su carácter. El Señor quiere transformar su carácter, especialmente porque desde allí empieza todo. ¿Y qué quiere implantar? Un nuevo carácter. Él quiere implantar el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, y etc. Pero el Señor además quiere traer una restauración en algo muy importante, la restauración de la familia. Mire lo que nos dice Deuteronomio 24. Vayamos a Deuteronomio, donde empezamos, capítulo 24. Deuteronomio, capítulo 24. Capítulo 24. Yo le voy a leer desde el verso 1 al verso 4. Dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y les entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. Y después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Leí estos versículos, ¿por qué? Porque ahí en esos versículos usted ve que Dios, por medio de Moisés, dio la posibilidad de que el hombre extendiera carta de divorcio. Pero ahora le voy a pedir al pastor, usted manténgase en el Deuteronomio, que vaya al libro de Mateo. Y en Mateo 19, versos 4 y 5, ahí el pastor va a aclarar. Aquí le preguntan a Jesús acerca del divorcio. Y mire cuál fue la respuesta de Jesús en cuanto al divorcio. Esto tiene que ver con la familia, preste atención. Y él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mire, ¿por qué Dios permitió en el tiempo de Moisés que el hombre extendiera carta de divorcio? Por el pecado, por la dureza del corazón. Pero al principio no fue así, porque Dios, el hombre formó, o sacó a la mujer y la formó, y los hizo una sola carne. Ese es el principio de Dios. Dios quiere familias restauradas, familias salvas, pero por eso se predica el Evangelio. Porque cuando el hombre viene a Cristo, Dios comienza a hacer una obra en el hombre pecador, en la mujer pecadora. Dios derrama de su amor para que ese hombre pueda amar a su mujer. Si él le traicionó, si él ya le falló, si ellos le fallaron, en Cristo hay restauración. Si los padres actuaron mal con sus hijos, si los hijos actuaron mal con los padres, para eso vino Cristo, para transformar el carácter y para transformar las vidas de familias destruidas en vidas de familias restauradas por su amor. Y por último, empieza con el individuo, va con la familia, pero el tercer aspecto del mensaje transformador es un mensaje de regeneración para la sociedad. El Señor Jesús enseñó que todo el sistema de la ley, el sistema mosaico, la ley y los profetas se resumían en ¿cuál? Amar a Dios y amar al prójimo. Dios quiere, hermanos, que nosotros nos caractericemos por eso. Ame aún a su enemigo.
Tenemos que aprender a amar, hermano. Eso es lo que la ley y los evangelios nos presentan. Y de manera especial en los evangelios usted lo va a ver. Por eso es que la gente dice que Dios es amor. Y es verdad, Dios es amor. Pero nunca tenemos que olvidarnos. No tenemos que olvidarnos de que Dios también es santo. De que Dios es justicia. De que Dios tiene ira. Ahora la ira de Dios es santa, justa. Pero Dios a veces muchas veces antepone su amor sobre su ira. Porque Dios es lento para la ira y grande en amor inagotable, grande en misericordia. Y eso es lo que los primeros cristianos recibieron. ¿Cuál fue la misión de los primeros cristianos? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, el mensaje del evangelio, el mensaje del reino de Dios, el mensaje de salvación. Porque a través del reino de Dios, vidas serán restauradas, familias serán restauradas y edificadas, y la sociedad puede ser transformada y regenerada. Un día se va a instaurar aquí un reino donde el Señor va a reinar con justicia, donde la iglesia reinará con Cristo. Por eso es que, hermanos, la iglesia tiene que ser fiel ¿a qué? A la guía del Espíritu Santo, a la dirección de la palabra, a vivir lo que se predica. Vivamos las predicaciones. Esa tiene que ser nuestra vivencia. El evangelio es que hace que usted sea sal y luz. Sal de la tierra y luz del mundo. Recuérdese que la función de la ley era transitoria. Ellas nos revelan nuestra condición, revelan que somos pecadores, pero también señalan el plan de la salvación. El Señor Jesús nos libró de la condenación de la ley y nos trajo el evangelio, nos reveló las buenas nuevas de salvación. En resumen, las obras de la ley no nos justifican. Es por gracia que somos salvos. Por medio del arrepentimiento, por medio de la fe, el Señor derrama de su gracia. Y esto es lo que hallamos en la ley y en los evangelios. Pues la ley y los evangelios, ¿a quién nos revelan? Nos revelan a Jesús. Amén.